Bueno, y hay reacciones respecto a lo sucedido en el día de hoy, a la renuncia del jefe de estudios del Ministerio del Interior, el exfiscal Alejandro Peña, todo esto por el sobrepago que habría en algunos equipos para poder detectar droga. Vamos a establecer contacto con el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monkever. Muchas gracias por atender nuestro llamado y poder conversar respecto al tema. Encantado, Viviana, buenas tardes y feliz de poder hablar con CNN. No pude estar en el estudio, pero estamos acá, de cuerpo presente. Perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría, diputado, es conocer su parecer respecto a este reportaje periodístico, pero ya hay una investigación en curso y sobre todo por la renuncia del exfiscal Alejandro Peña. Todo esto se asume como tal vez la responsabilidad técnica que debía tener él respecto a este caso, pero también se habla respecto a si es que eventualmente se confirma este tipo de irregularidades, si es que deben haber o no algún tipo de responsabilidades políticas. Estoy pensando en el subsecretario del Interior. A ver, varias cosas sobre la materia, y en esto nosotros fuimos también muy drásticos cuando la concertación le ocurrió. Yo creo que lo primero hay que investigar, y eso está bien, y me parece prudente la reacción que ha tenido el gobierno en una primera etapa, cuando simplemente había una suerte de información de sobreprecio, que lo que hacía muy difícil poder determinar responsabilidades, pero en esta segunda parte del reportaje también de CIPER Chile, donde se señala que los sobreprecios ya se transforman no en sobreprecios, sino que también se transforman en traspaso de información, en que se habría adelantado y se habría sabido por parte de las empresas que la adjudicación estaba ok, etcétera. Y ahí la cosa toma color de hormiga. Y en eso yo creo que el gobierno actúa como corresponde. Primero, primero reconociendo que es un hecho grave. Segundo, enviando todos los antecedentes a quienes corresponde, ya sea a la Contraloría o a la Justicia. Y tercero, quienes están a cargo del departamento técnico respecto de su eventual responsabilidad, porque aquí parecen condenados quienes a lo mejor no tienen nada que ver. Bueno, quienes están a cargo del departamento técnico asumen su responsabilidad eventual, se alejan del cargo, lo que ocurre con el ex fiscal Peña, y se procede a la investigación. Yo creo que hasta aquí, sin estar contento ni conforme, al revés, molesto por una situación como esta, veamos que hasta aquí el gobierno yo creo que ha actuado bien, y lo que corresponde simplemente es que la investigación se lleve adelante. Obviamente, diputado, si es que la investigación finalmente acredita una situación como esta, ¿usted cree que debiesen haber mayores responsabilidades políticas en este caso? Bueno, a eso iba Viviana. Yo creo que si efectivamente hay una investigación, la investigación determina responsabilidades judiciales, que hubo triangulaciones o envío de información previa o sobreprecio, y se aprovecharon de los recursos del Estado y se pagó más por unos equipos que costaban menos y eso no correspondía, y eso se determina y se responsabiliza. Obviamente tiene que haber una responsabilidad judicial, y las responsabilidades políticas que corresponda las tendrá que determinar, claro, el presidente de la República, el ministro del Interior, y ver qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió en esta situación y quiénes tienen que asumir esa responsabilidad. Eso yo no me cabe la menor duda. Fuimos así de drásticos con la concertación. Y yo creo que hoy día, si es que se han cometido errores, bueno, investiguemos y vemos qué pasa y tomemos las conclusiones que yo creo que hay que tomar, que hay que ser drástico en estas situaciones para cortarlas de raíz. Hasta el minuto yo creo que se ha actuado bien. Diputado, se ha especulado muchísimo respecto a la figura del ex fiscal Alejandro Peña, sobre todo por su investigación en el caso Bombas. Hubo ahí cuestionamientos al momento en que pasa a ser parte del jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, y para muchos tal vez esta situación en particular fue más bien una gota que rebasó el vaso, y tal vez su salida tiene que ver con las situaciones anteriores. ¿Usted qué piensa respecto a este tema? A ver, yo fui uno de los pocos, si no el único, que públicamente dijo que producto del caso Bomba debían alejarse las personas que tenían la responsabilidad que todos conocemos en ese minuto, del aporte de pruebas que no resultaron, que terminó siendo un fiasco el juicio, pero hubo personas que sí pusieron bombas, hubo explosión de bombas y se produjo el daño que todos conocemos. Y fue uno de los pocos que dije que efectivamente aquí se debían asumir responsabilidades, aunque no le gustó mucho a quienes lo escucharon, y que las personas que habían cometido errores debían alejarse. No se produjo eso, y hoy día, por una situación distinta, el ex fiscal Peña se va. Yo no sé si sea la consecuencia o la conclusión o la gota que rebalsó el vaso. Yo creo que aquí la situación es suficientemente grave, independiente del caso Bomba, esta situación es suficientemente grave, y de los antecedentes que uno mira, ve, lee, sin tener mayores información profunda, porque no la tenemos, uno da cuenta de que el gobierno ha actuado bien. Yo no creo que sea una conclusión, una cadena de hechos que lleva a esta situación. Yo creo que esta situación por sí misma es una situación grave, no comprobada, es eventual, pero que yo creo que el gobierno ha actuado bien, haciendo y señalando lo que hemos visto.
Diputado, la situación vivida hoy por parte del gobierno se suma también un poco a la falta de prolijidad que se vio en el caso del litio, si bien no son casos comparables, hablan tal vez de situaciones que son develados a través de la prensa, en este caso en particular, pero tal vez de cierta falta de prolijidad, de cierta falta en la revisión de materias administrativas. ¿A usted qué le parece? ¿Esto puede ser tal vez que está marcando un poco una evaluación que se le podría hacer al gobierno respecto a estos temas técnicos donde se han visto falencias? A ver, Viviana, sí, yo en esto no hay que hacerse el leso ni esconder la cabeza como el avestruz. Si uno ve los casi 3 años de gobierno, yo creo que una primera etapa que fue complicada, porque la instalación después de 20 años sin tener el conocimiento y el manejo de lo que es el gobierno, fue complicado. Después yo creo que hubo un asentamiento del gobierno donde se tomaron decisiones, donde se hacían las cosas bien y donde obviamente se cometen errores como cualquier agrupación, grupo humano u organización, y en este caso el gobierno, pero había una situación ya más bien de acomodo en lo que significa la toma de decisiones, el evitar riesgos y en tomar decisiones correctas, etcétera, evitar la sobreexposición de las autoridades y ser capaces de solucionar los problemas antes de y no después de. Esto yo creo que, claro, es una semana no muy buena, porque se suman dos cosas distintas, nada que ver una con otra, pero tienen un hilo en común, que hubo errores, hubo desprolijidad quizá, pero yo creo que hay un signo que es importante, y en los dos casos el gobierno, a diferencia, yo siempre lo repito, porque en eso hay que ser justos, tal como yo asumo la autocrítica tengo que ser justo, a diferencia de como lo hacía la Concertación, nosotros asumimos y entendemos que se cometieron errores, se asumen responsabilidades, se fue un subsecretario, que me da una pena tremenda que se haya ido, porque una persona muy capaz, y hoy día se va también el señor Peña del gobierno, producto de errores, de desprolijidades que se tienen que investigar y ver si efectivamente hay responsabilidades mayores y judiciales. Lo que sí quiero dejar claro, Viviana, y usted también lo hizo y lo agradezco, el caso del litio no tiene nada que ver con esto, el caso del litio es una situación distinta, un error administrativo, esto tiene aristas judiciales que hay que investigar. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer muchísimo haber podido establecer este contacto y conocer un poco las reacciones que sin duda se van a seguir dando en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.